Sacó de más. Claro, mami. Listo, Juan. Entonces, ya pasamos toda la información de las cédulas sumaria del gasto. ¿Cierto? Ya quedó todos los ajustes ahí. Los ajustes, profe. No te escuché, perdóname, ¿cómo? Falta poner los ajustes. Ah, ok, perfecto. Si colocamos los ajustes. Pero acá tocaría... Y ahí tocaría en otros, que es la cuenta donde tenemos el ajuste, colocar entonces en el crédito los otros valores. ¿Podría dejarlo ahí en esa 23? Si Sí. quiere. Sí, pues a medida de, por el ejemplo y el tiempo. Pronto. Serían... La sumatoria de esos dos, 1748, 590. Pero eso serían negativos, ¿no? Exacto. Listo. No, pero en ese caso no los podrías colocar negativos por la fórmula que estamos teniendo en el Excel, para que nos dé exactamente el valor que corresponde. Ujú. Y a esto nos resta solo ponerle los datos del saldo inicial de las cuentas que no se modificaron. Entonces podríamos ir al balance general inicial y ver cuáles eran las cuentas al final del ejercicio. Entonces en el banco habían 35.680.000, en la caja habían 120.000 pesos. Vamos trasladando esa información. $120. Teníamos estos abajo también, tendríamos el patrimonio. Si quieres lo sumamos ahí en la 3. Dejamos ahí en la 3. Y por último el gasto, que teníamos también abajo. Ah, el gasto ya lo habíamos pasado, ¿cierto? Sí, ya estaba ahí. Listo. Entonces, ¿qué vamos a verificar? Verificamos que efectivamente nos dé sumas iguales. Que efectivamente nos dé, perdón, sumas iguales no, sino la ecuación patrimonial, que la ecuación patrimonial es el total del pasivo y el patrimonio deberá ser igual al activo. Si no, algo pasamos mal dentro de la información. No sé, una diferencia de 500 pesos. Esos 500 pesos corresponden entonces al ajuste de los 500 pesos que tenemos en la parte de arriba, ¿cierto? Sí. Listo, entonces volvamos nuevamente a la analítica.
Entonces, en la analítica colocamos la 233595 cruzando el saldo, pero nunca restamos de alguno de las retenciones abajo. Ah, no. Nos quedaron 500 pesos adicionales en los saldos de retención. Entonces, ahí podríamos decir, por ejemplo, que no es 1.264.540, sino 1.564.040 pesos. ¿Lo hago acá o solamente en la sumaria Tendríamos que de...? hacerlo en todo el proceso. Ujú. Alguien que no esté entendiendo lo que estamos haciendo. Con toda tranquilidad, pregunten, que la idea es que aprendamos todos. Si no pregunta, supongo que todos estamos claros. Ahora sí dio. No, profe, la verdad está como enredadito. Está como enredadito el cuento. Bueno. Vamos a hacer un proceso aquí más rápido. Yo creo que hasta la analítica lo entendimos. Teníamos que hacer unos ajustes y entendimos que en la analítica habíamos detectado unos errores contables que habíamos que corregir, que en este caso no eran reclasificaciones porque no cambiamos de cuenta, sino valores mal digitados o retenciones mal practicadas, por lo cual había que hacer un ajuste. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Sí, señor. Ahora Sí, bien, profe. ¿qué hicimos acá? En la segunda, en la cédula sumaria, nosotros hicimos o plasmamos los saldos anteriores. ¿De dónde salen estos saldos anteriores? Del balance general inicial. Entonces, del balance general inicial me dice que en el gasto habían 63.227.500. Pero nosotros detectamos que había un error en ese saldo. Y el error era que se había contabilizado de más. O sea, se le pagaron 500 pesos más a la empresa. Razón por la cual es necesario que ellos nos devuelvan esos 500 pesos. Por eso yo hago un ajuste y lo reflejo aquí. Y digo, en la 51.35.95, le resto 500 pesos y el saldo que debería haber quedado y que está bien son 63.227.000. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿dónde voy a enviar esos 500 pesos para que me den sumas iguales? Los debo enviar entonces a una cuenta por cobrar, diríamos, pues porque yo le pagué de más al señor. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que hicimos unas retenciones mal. O sea que yo también le debo a ese señor esas retenciones. Le practiqué unas retenciones que no debía haberle practicado. Entonces, en ese orden de ideas, yo no necesito crear una cuenta por cobrar, que sería una Profe. 13, sino al contrario, pues le resto a algunas de estas cuentas que me aparecen abajo los 500 pesos adicionales. ¿Hasta ahí estoy claro? ¿O Profe. pregunten, señor? Ahí los 500 pesos nos los deben a nosotros, ¿cierto? Sí, sí, porque Sí, la factura estaba por 63.227.000 y nosotros la contabilizamos y pagamos por 63.527.500. Perdón, sí. 227.500. Y aquí en la cuenta la ponemos en el proveedor, ¿cierto? Porque esa cuenta es de un 23, un pasivo, al lado débito. Bueno, pero no estamos colocando ese pasivo como proveedor. Porque este es 2335, no sería, si nos deben, no, Pero no nos debería un cliente, ¿no? la cuenta 2335, ¿qué significa? ¿Cómo es el nombre de esa cuenta? Otras cuentas por pagar. Exacto, cuentas por pagar a otros, no a proveedores. Por eso, cuenta por pagar, pero si nos lo deben a nosotros, ¿por qué la tenemos como cuenta por pagar? Listo, la tenemos con cuenta por pagar por lo siguiente. Tenemos en la parte de abajo retención de IVA, ¿cierto? Y le estamos diciendo que nosotros le hicimos una retención de IVA de 9 millones de pesos al señor. Una retención que no debimos haberle hecho.
porque el señor no facturó IVA. No, no, profe, Eso- yo hablo del primer asiento que está arriba Sí, de no, los 200 pero pesos. quiero que me comprendan el por qué estoy haciendo este asiento de una vez. Ah, ya. Entonces, en este caso, si yo tengo esa retención, yo le debo al proveedor 9.484.000, ¿cierto? Hasta ahí estamos claros. Yo le debo esos 9 millones y él me debe 500 pesos. Entonces, en ese caso, no tendrá sentido que yo coloque en la parte de arriba una cuenta por cobrar de 500 pesos y al mismo tiempo yo diga que le tengo que pagar 9 millones de pesos. Pues Profe, si uno- le voy a hacer una pregunta así como para que me mate de una vez. Si sí, no hubiese estas anomalías acá abajo, estas novedades, si solamente los 500 pesos nomás, ahí sí sería por la 13. sí, Ah, listo, listo. No, verdad que tenía esa duda por eso. Porque como me hablamos de que nos debían, yo dije, pero nos debían y la metemos por poderes, ya le entendí. Usted unificó la cuenta, unificó todo el valor para poder darle una sola salida. claro, porque es como que usted le debe a su mamá 500 pesos de la luz, pero al mismo tiempo su mamá le debe 5 millones de pesos del mercado. Entonces usted no le va a decir, ay, vea, le paso los 500 pesos, pero usted páseme los 5 millones. Pues más bien su mamá le dice, no, pues yo le paso 4.900.000 y pico para cruzar de una vez. Esto es más o menos lo mismo. Nosotros estamos cruzando las cuentas para que nos queden los saldos de esta manera. ¿Listo? Bueno, y entonces en este caso, después de que yo haga esta cédula sumaria de gasto, que para el ejercicio profesional lo que realmente hacemos es una cédula de gastos y otra aparte para pasivos, ¿cierto? Pero pues en el caso de este ejemplo lo hicimos en una sola. Luego esto lo llevamos a la cédula sumaria del balance general. Entonces, si nos regalas, Juan, perfecto. Entonces aquí, ¿qué colocamos? Sacamos los datos iniciales del balance inicial. Entonces aquí traemos el saldo de caja, el saldo de bancos que teníamos. ¿En dónde? En el balance inicial. Luego traemos los balances iniciales de las retenciones en la fuente y de todas las cuentas que hay. Esto es un ejemplo sencillo, pero en la realidad usted puede tener todo esto lleno, porque en las empresas, pues obviamente todas las cuentas se mueven. ¿Y qué estamos reflejando acá? Estamos reflejando los ajustes, pero ya a nivel de balance general. Ya no solo los gastos, ya no solo el pasivo, sino también la cédula sumaria del balance general, o sea, toda la información de la contabilidad. ¿Y esto qué nos arroja? Nos arroja un nuevo balance. Por eso en la columna J dice saldo sí auditoría. O sea, saldo auditado. Entonces, si ustedes notan, ya el saldo de la retención en la fuente no son 3 millones de pesos. Perdón, ahí está malo. Sí. Está sumándonos el saldo. Debería estarnos restando. Por eso, sí, acá debería, Ujú. Exactamente, sí. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el saldo de la retención en la fuente son 3 millones, pero el verdadero saldo de retención en la fuente deberían ser 2.529.000 y no 3.793.000. Ahora, el saldo de retención de IVA estaba por 9 millones, pero la realidad es que el saldo es cero, porque esa retención de IVA nunca debió haber existido, ¿sí? Y si miramos en la parte de abajo, más abajito en el gasto nos dice que teníamos 63.227.500, pero la realidad es que debió haber sido por 63.227.000. Ese debió haber sido el balance final, ¿cierto? ¿Y qué hacemos con esta cédula sumaria de balance general?
pues ya pasamos la información al balance general auditado. O sea, ¿qué hacemos en este caso? Pasamos toda la información de nuevo acá, pero ya no la que queríamos nosotros, sino ajustada. ¿Está bien? Ya con todo el ajuste. Ese es el procedimiento de una auditoría financiera a unos estados financieros. En una cuenta chiquitica, si ustedes vieron, es un solo asiento. Pero esto es lo que nosotros deberíamos hacer en todos los procesos. ¿Listo? De todas las cuentas que auditemos. Y esto que ustedes están viendo ahí son lo que llamamos los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo es lo que nos diferencia, digamos así, o más bien, nos evidencia todo lo que hicimos en el ejercicio profesional. Entonces ustedes van a encontrar los papeles de trabajo, su balance auditado, su cédula sumaria, sus cédulas analíticas y todos los soportes que correspondan a esas cédulas. Y ahí terminaríamos una auditoría. Este es un ejemplo de una sola transacción, pero pues la verdad es que se debería hacer de todo el estado financiero, de acuerdo pues a lo que vimos en clase. Yo creo que es un poco confuso, pero espero haberme hecho entender. ¿O hay alguna duda adicional? Profe, ahí lo enredado es que toca pasar de pestaña a pestaña, tener mucho cuidado pues con las cifras, que el traslado de información también no se le vaya a uno como el de ASO o algo así. No es tan fácil, pero tampoco es pues, tan difícil. Es entendible, pero saben, yo les voy a hacer un llamado de atención importante y es que ustedes están en noveno semestre. Y en noveno semestre hay cosas y datos de los que estamos hablando que ya deberían ser de su ejercicio profesional, o sea, ya deberían tenerlo interiorizado. Entonces, si ustedes tienen vacíos un poquito sobre las cuentas contables, sobre su naturaleza, sobre el cruce de cuentas y demás, pues los invito a que repasen un poquito ese tema, ¿sí? Porque ya ahorita ya ustedes finalizan y se van a chocar en la realidad con este tipo de cosas y es lo que les puede causar dificultades. ¿Listo? Adicional y lo último que tendríamos que hacer en este caso es hacer las convenciones. Entonces, colocarle el rayito, el solito o la consolidación en cada uno de los aspectos que me lleven a la cédula. Entonces, por ejemplo, aquí donde dice impuesto de régimen común, la cuenta 23654002, en el primer saldo en la columna C, podríamos colocarle un solecito. Y ese solecito, al hacer clic, me debería llevar a la cédula sumaria del gasto. Digamos confrontado, entonces copiamos ese solecito, se lo pegamos ahí al lado, perfecto, y hacemos un vínculo. Entonces ese vínculo, démosle un vínculo ahí y que nos lleve a la cédula sumaria del gasto, por ejemplo, en este caso. Le damos a aceptar y cuando ustedes dan clic en ese sol, pues el sol los va a llevar a donde está el ajuste. Y luego de eso, si nosotros le damos en la referencia, que por ejemplo podría ser G01, ese G01 me va a llevar al asiento de ajuste. Y esa es la forma en que nosotros deberíamos hacer la presentación. Que siempre referenciemos de dónde saqué la información y si está totalizado, si está revisado y si está confrontado. En cada uno de los aspectos, obviamente, que hicimos de ajuste. No, yo, por ejemplo, en la plataforma, yo les fui una auditoría completa de varios ítems de nómina, hay reclasificación de disponible, de pasivos. Si ustedes lo descargan y le dan una ojeadita, van a encontrar todo el proceso dentro de ese ejemplo. ¿Listo? Juan, muchísimas gracias por ayudarnos a compartir la prueba. Listo, profe, con gusto.
Bueno, entonces, para entrar un poquito en materia, ya llegando pues a la parte final de este módulo, bueno, antes de iniciar, dudas o preguntas de lo anterior, no se preocupen, háganlas sin miedo. Si quieren preguntar algo, con mucho gusto yo les respondo. Profe, pues voy a dar un aporte ahí porque pues usted tiene toda la razón. En noveno semestre deberíamos de tener unas cuentas y la naturaleza de las cuentas y todo bien, con harto conocimiento, pero pues al ponernos esos papeles de trabajo nuevos y todo, pues es donde uno se enreda. Sí, porque veo que este tema pasó muy rápido, sí, entonces, pues para mí fue muy rápido. No sé qué piensan mis compañeros, entonces, pues no sé. Pero pues igual sí es bueno lo que usted nos dijo, la recomendación, pero sí este tema pues debería haber hecho, pues como, no sé, más despacio, no sé, la verdad. Listo, María Lorena, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a montar en la plataforma un tallercito, así tal cual como lo acabamos de ver. ¿Listo? Vamos a terminar este tema de las responsabilidades y los informes. Yo les monto el tallercito el día de mañana para que ustedes lo analicen. Y en la próxima clase le damos nuevamente una revisada, a fin de que nos quede bien claro. ¿Listo? Porque la intención es precisamente que podamos aprender todos. Entonces, no hay inconveniente, lo hacemos en la plataforma, ustedes lo descargan, lo revisamos, otro ejemplo similar a este, y luego de eso, pues esperamos haber quitado más duditas acerca del taller. ¿Les parece? Sí, profe. Listo. Pues yo Perfecto. considero que sí, profe, sería bueno. Listo, que nos quede súper claro todo, no hay problema, lo hacemos así. Bueno, entonces, entrando en materia, y ya que solo nos quedan como media horita por lo del parcial, por cierto, el parcial ya está en la plataforma, tienen acceso a partir de las 8:10 y hasta las 9:30 para resolverlo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos aquí a... Ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a hablar de las responsabilidades del revisor fiscal. Ya nosotros vimos sus funciones, ya vimos cómo se constituye, cómo se contrata, cuál fue su naturaleza, su historia y todo lo demás. Y vimos un poco de cuál sería el resultado de su ejercicio profesional con los papeles de trabajo. Ahora vamos a ver qué pasa si un revisor fiscal no cumple con lo que la ley determina para él. En este caso son las responsabilidades y sanciones. Y hay 4 niveles de responsabilidad: el disciplinario, administrativo, civil y penal. El primero de ellos es el disciplinario. En este caso, básicamente es la Junta Central de Contadores la que determina las sanciones que podrían acarrear o que podría tener un revisor fiscal cuando no ejerce sus labores. Pero es importante tener en cuenta que solo es a través de la ética profesional mal practicada. O sea, no es que la Junta Central de Contadores pueda venir a decirle, es que usted no aplicó las normas internacionales de información financiera, entonces lo vamos a sancionar. No. Las sanciones existentes hoy solo corresponden a las sanciones éticas. Entonces, dentro de lo que nosotros hablamos de la ética profesional estaba, por ejemplo, el de conservar la información. Una de las responsabilidades es conservar la información y no divulgar la información de terceros, o en este caso de las empresas, a otras personas. Cuando usted infringe esa norma, entonces es la Junta Central de Contadores la encargada de inmediatamente juzgar. Y esos juicios pueden ser desde suspensión temporal de la tarjeta profesional hasta suspensión total de las funciones como contador.
Entonces, un pequeño, bueno, digamos que las suspensiones totales tienen que ver con robos y otra serie de cosas muy, muy complicadas, pero desde que usted sea reseñado con una responsabilidad disciplinaria en la Junta Central de Contadores, para usted va a ser muy difícil ser contratado, porque pues he evidenciado algunos colegas que en la página de la Junta Central de Contadores literalmente salen todos los contadores multados y allí salen el por qué y cuánto tiempo fueron multados. Entonces seguramente va a ser una tacha importante en su hoja de vida que no le va a permitir crecer profesionalmente. Así que ojo con la parte ética profesional al implementar o a desarrollar actividades como revisor fiscal. Luego tenemos las responsabilidades administrativas y estas responsabilidades recaen sobre la negligencia. Entonces aquí ya sí compete sobre que usted no hizo su labor como revisor fiscal. Usted no verificó, usted no veló que se cumplieran los estatutos o lo que se determinó en la Junta de Socios Asamblea, usted no vigiló que se guardaran las normas ambientales, legales, tributarias, financieras, las normas de contabilidad, por ejemplo. Todas ese tipo de cosas son por negligencia. Cuando usted comete este tipo de fraudes o situaciones, las empresas o los entes que le pueden a usted hacer un descargo o hacer una sanción será la Procuraduría y la Contraloría. Esas son las dos entidades que le pueden sancionar. Y cuando hay una sanción de ese tipo, pues de nuevo va a marcar su hoja de vida con esa situación. Así que ahí podríamos ver las irregularidades descritas en el artículo 216 y 217 del Código de Comercio. Y es allí donde está establecida toda la información de las responsabilidades. Continuamos con la responsabilidad civil. Y esta responsabilidad civil es cuando se ocasionan perjuicios a la sociedad en general. Cuando recordamos un poco lo de las exposiciones, lo de Reficar y todo este tipo de fraudes que se dieron en las exposiciones, veíamos cómo por negligencia o dolo, pues muchas de esos revisores fiscales dañaban pues la parte social o la economía de la sociedad. Y no solo a ellos, sino también a los socios o accionistas de esas empresas. Entonces, en este caso, el contador revisor fiscal puede llegar a tener que indemnizar por los daños causados. Muchas de las digamos, acciones que se han hecho contra los revisores fiscales, pues ellos han respondido hasta con su propio patrimonio y les ha tocado entregar casas o carros o lo que tengan para poder pagar la deuda generada a través de su negligencia. ¿Listo? Ahora, normalmente, pues esto tiene procesos, ¿no? Esto no es que mañana se dieron cuenta de algo y usted simplemente es culpable. Nadie será culpable hasta que no se demuestre, perdón, nadie es, culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Todos somos inocentes y todos tenemos la idea de inocencia, prescripción de inocencia, creo que se dice en derecho, y de ahí hasta que no se compruebe lo contrario, pues no podrán ser sancionados. Asimismo, tenemos entonces la responsabilidad penal. Y la responsabilidad penal obedece específicamente a cuando usted infringe la ley. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Ustedes pueden tener, infringir la ley por medio de falsedad, encubrimiento, fraude, uso indebido de información, ocultamiento de posiciones o situaciones ilícitas. Pueden ser multadas tanto privada como públicamente. Y ya este tema es un poquito más complejo para ser revisor fiscal, porque no solo va a pagar con su pecunio, como son las responsabilidades civiles, no solo va a pagar con su tarjeta profesional, en el caso de
las sanciones administrativas o disciplinarias, sino que en este caso va a pagar con cárcel. Es por lo general lo que sucede cuando llegan a estas instancias. Ahora, esto es importante tenerlo en cuenta y es que dentro de las normas de la revisoría fiscal, una de las funciones que nos delegaron es informar por lo menos 6 meses después de ocurrido el hecho de alguna situación fraudulenta o ilícita. Y de ser el caso de no haberle informado porque usted no se dio cuenta o porque usted era cómplice en el proceso, pues tendrá multas y podrá ir a la cárcel como coautor de la situación que se estaba generando ahí ilícita. Entonces también podría ser sancionado muy drásticamente. En este caso, la idea es que ninguno de ustedes, y espero que ninguno de ustedes, llegara a tener esta situación o estas sanciones. Y por último, en cuanto a las responsabilidades del revisor y sus sanciones, es importante tener en cuenta que ustedes están dando fe pública. Y cuando ustedes dan fe pública, ustedes lo hacen cuando firman cualquier documento con su tarjeta profesional. Y creo que de pronto ustedes ya podrían saber qué es fe pública. Por ejemplo, Joana, ¿qué es fe pública? Profe, pues es dar constancia de lo que estoy haciendo, que está bien. O sea que cuando tú firmas, digamos, una carta de ingresos de una persona, que eso suele pasar mucho, que te dicen, ay, hágame un favor, usted que es contadora, regáleme una carta de ingresos por 2 millones de pesos. Y usted la firma, ¿qué está diciendo ahí? No, pues ahí sí no, porque si no está ganando eso, no se la puedo firmar. Ujú. Esto pasa a diario. Uno va a comprar una moto y cuando llega a comprar le dicen es que usted debe dar una carta de ingresos y retenciones por un contador. Pero tranquilo, le tenemos el contador, le cobra 30.000 pesos y se sienta allí. Y literalmente hay contadores que cobran 30.000 pesos por la cartica y dicen lo que la persona quiera. No, yo me gano 2 millones y medio, listo, y le ponen los 2 millones y medio. Eso es un delito. Y eso es un delito porque se asemeja, cuando nosotros firmamos, se asemeja a las condiciones de una persona funcionaria pública. Y los funcionarios públicos pueden estar sancionados por la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y todas las IAS de ahí para allá. Entonces, ojo con volverse contadores firmones y revisores fiscales firmones, porque pueden verse perjudicados con eso. Recuerden, siempre recuerden, ustedes se asemejan a una persona en función pública, así como un alcalde, como un gobernador o como cualquier persona que trabaje en la administración. Cuando ustedes firman cualquier documento, lo hacen desde esa perspectiva. ¿Listo? ¿Dudas o inquietudes acerca de las sanciones? Entonces seguimos. El siguiente tema tiene que ver entonces con el informe del revisor fiscal. Con este informe, digamos que ya es la parte final de todo el proceso de la revisoría fiscal. Todas las sanciones pues ya las vimos, todo el proceso de los papeles de trabajo y demás, y hay varios tipos de informes. Antes del dictamen, que es el último que se establece el dictamen de los estados financieros, también hay otras cosas como las atestaciones, las instrucciones, las denuncias y los reportes. Y estos 4 informes se hacen a medida que se vayan presentando las necesidades de hacer. Vamos a ver el primero de ellos. Bueno, el primero es el dictamen y el dictamen, como les decía, es un juicio
sobre los estados financieros. Y en ese dictamen nosotros vamos a decir que la realidad financiera y económica del ente que estoy auditando es real, cumple con las normas internacionales de auditoría y que mi trabajo cumple con las normas internacionales de auditoría y que esa información financiera cumple con las NIF y que todo eso que está ahí consignado es real. Es lo mismo que decir que la persona se gana 2,5 millones. Si no se gana 2,5 millones, pues yo no lo firmo. En este caso, en los dictámenes, sí los firmo, pero debo hacer un procedimiento para determinar cuáles son los errores y las falencias. ¿Listo? Pero cada vez que dictamino, que es muy diferente a certificar, estoy dando fe pública de que toda la información está completa y clara. Katy Castro. Creo que Katy siempre tiene problemas con el micrófono. Pero preguntémosle a Pamela. Pamela, ¿estás por ahí? Pamela. Bueno, entonces Luz Adriana. Sí, profe. Luz Adriana, ¿qué diferencia hay entre dictaminar y certificar un estado financiero? Profe, pues dictaminar ya es que ya está hecho y que ya fue realizado. Que ya está, pues como se dictamina, es que fue así, así sucedió pues ¿cómo se dice? Dictamen, que uno ya lo dio, ya no hay como ya no hay reversa para atrás, ya lo determinó. ¿Y el otro cuál es, profe? Y certificar. Y certificar de que las cosas se hicieron bien, de que todo salió bien, de que se hizo la auditoría bien, de que todo está bien, profe. Bueno, ¿quién está de acuerdo con Luz? ¿O quién piensa distinto? Profe, pues yo pienso que de pronto dictaminar es dar la opinión de cómo está, o decir de cómo el resultado de lo que se analizó. Sin dar recomendación, sino decir que, por ejemplo, los errores, todo este cuento. Y de pronto certificar ya es cuando usted firma y dice que está bien, es que las cosas marcharon bien, pues como, para mí sería como la diferencia, ¿no? Bueno, entonces vamos a aclararla. La diferencia específica es que la certificación es cuando ustedes como contadores firman los estados financieros, pero en calidad de contadores, y están certificando que la información allí revelada fue fielmente tomada de los libros de contabilidad. Eso es lo que están diciendo cuando firman un estado financiero. Pero cuando yo dictamino un estado financiero, lo que estoy diciendo es que esa información cumple con la normatividad vigente contable. Además de eso, refleja la realidad financiera, económica y social del ente económico. Y eso el único que lo puede hacer es el revisor fiscal. Yo certifico cuando firmo como contador y dictamino cuando firmo como revisor fiscal. Profe, ¿Listo? cuando uno dictamina también, si es negativo. Uno puede hacer una